tema importante que se viene en el Congreso. Germán, muchas gracias por venir. No nos vimos este año, así que... Feliz año. Igualmente. Que, bueno, arranca movido, ¿no? Igual el gobierno ya había dado alguna advertencia de que aprovechan el verano para hacer a veces las cosas más antipáticas. ¿Te acordás que lo dijo el presidente? Sí, recién la escuchaba a Gabriela y... Siempre de este gobierno hay que pensar mal, nunca hay que pensar bien. Me parece que debería ser al revés, debería ser el dogma fundamental de cualquiera que intenta articular una relación con el gobierno. Primero hay que pensar mal. Primero no te va a cumplir, primero te va a fallar y después vemos, ¿no? Me parece que a esta altura, 2 años de gobierno, que algunos todavía crean en la buena fe del gobierno Javier Milei, me parece absolutamente casi infantil, ¿no? Entonces hay que dejar en claro que todo lo que está haciendo el gobierno en esta instancia vale para la reforma laboral, vale para el famoso DNU de la CIDE, ¿no? El 941, que tuvimos extraordinarias hasta el día 30 de diciembre y el día 2 de enero lo publicaron invocando una situación de necesidad de urgencia cuando habíamos estado un mes de 20 días de extraordinaria, una cosa insólita, y donde la justicia sobre algo que hay necesidad de urgencia dice, ah, no, yo no lo voy a tratar porque estamos en feria, no habilito el tratamiento en la feria. Y en cada uno de los temas, mira, a veces se pierde el registro. Usted hablaba, y le escuchaba a Ariel, sobre el tema de emergencia en discapacidad, la resolución que tomó el juzgado de Campana, la fecha del 4 de febrero para que haya un cumplimiento pleno de la ley de emergencia en discapacidad. Hoy nosotros recibimos en el bloque a las familias vinculadas a chicos, chicas y también adultos que tienen cardiopatías congénitas y que el gobierno nacional decidió, es una ley nacional que aprobamos nosotros sobre finales del año 2022, sobre un programa nacional creado por Cristina Fernández de Kirchner, ni bien asumió la presidencia de la Nación a comienzo del año 2008, y el gobierno nacional está desarticulando un programa de prevención y de tratamiento de cardiopatía congénita que funcionaba y que tenía 7 personas, profesionales, médicos, que cumplían tareas de coordinación y de ir orientando a las familias y de ir tratando de hilvanar los tratamientos en los distintos efectores en las provincias argentinas y también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para que todos puedan tener tratamiento efectivo. Estamos hablando de 4.000 niños y niñas que nacen con cardiopatías congénitas y no se le garantiza ni el cumplimiento de la ley ni se le garantiza el presupuesto. Claro. Sobre este gobierno, alguien puede pensar bien y que uno puede establecer una negociación razonable donde, como dicen ahora, win-win. No, olvídate, el gobierno quiere ganar siempre a costa de los argentinos, ¿no? Bueno, y ahí te llevo a un punto me parece central de lo que se va a discutir ahora. ¿Vos crees que efectivamente es fundamental el rol de los gobernadores en esta negociación, en esta discusión que se viene por la reforma laboral? Van a tener todos un rol importante. Yo creo que la sociedad nos va a estar mirando absolutamente a todos. Va a estar mirando a los diputados y a los senadores, primero a los senadores porque ingresó por el Senado, primero a los senadores para ver qué dijeron en sus campañas electorales, vale también para los diputados, y si eso que dijeron en las campañas electorales tienen que ver con lo que votan. Porque veo algunos que andan prometiendo apoyo, pero que en la campaña nunca dijeron que iban a votar la reforma laboral. Entonces, después nos quejamos de cuando hay falta de representación política, hay una crisis de representación política. ¿Qué dijiste en campaña? ¿Qué hiciste cuando fuiste a ocupar una banca en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados? Esto vale para los propios también. Para todos. Vale para mí. No me gusta, vale claro. Para mí. Que también dijo... Voy a lo Riquelme. ¿Qué dijo Germán Martín en campaña? Que hace cuando vota en la Cámara de Diputados. Y me parece que eso es trascendental. Vale para los diputados y los senadores, vale para la dirigencia del movimiento obrero, que tiene que estar obviamente a la cabeza de toda esta articulación para evitar el desmantelamiento de derechos laborales fundamentales. Vale también para nuestro rol de oposición política, para que tengamos la capacidad no solamente de oponernos al proyecto de Milei, sino proponer una agenda alternativa que tenga que ver con el mundo del trabajo, donde hablemos de salario, donde hablemos de licencias parentales, donde hablemos de
derechos para trabajadores de plataforma, donde hablemos del comité mixto de salud laboral para los trabajadores y donde también estén los empresarios de allí, donde hablemos de todo lo que hay que hablar. Y de eso se trata también todo esto, que hablemos de reducción de jornada laboral. Hay una agenda alternativa y es absolutamente falso, lo hemos hablado más de una vez, vos sabés, esta idea de que porque modifico la normativa laboral voy a generar puestos de trabajo, y es falso que el mundo va hacia una reducción de derechos laborales. Hay importantes estudios que dan cuenta de que las experiencias de reforma laboral en este mundo tienden más a la inclusión que a la reducción de derechos laborales. Ahora, esto también se da en un momento muy particular, que es un momento de destrucción de empleo muy, pero muy fuerte. Nosotros, no sé si estabas viendo, Germán, pasamos primero por Tortuguitas, después nos fuimos a las imágenes justamente de Villa Gobernador Galvez, del frigorífico Euro. No sé si viste a los trabajadores que están... Hace meses. Hace meses, y realmente imágenes muy duras. ¿No crees que también tendría que haber como una mayor resistencia en términos sociales a esta avanzada del gobierno? Bueno, exige otro tipo de análisis eso, porque implica un análisis más preciso sobre qué es lo que está pasando con la sociedad y las sociedades en un mundo tan corto. Te diría, debería haber más reacción por lo que está pasando con los Estados Unidos y Groenlandia, debería haber más reacción con lo que está pasando en la Argentina con todo lo que está haciendo Milei, debería haber un montón de reacciones que uno ve, pero las sociedades son las que en un determinado momento tenés, y hay que trabajar sobre esas condiciones y trabajar sobre esa sociedad en la cual nosotros, un pedacito de esa sociedad, intentamos representar desde nuestras ideas políticas por las cuales fuimos elegidos, para que desde ese lugar nosotros nos podamos poner. Ahora, yo veo todo esto y digo, ustedes hablaban de eso. Trajiste un machete. General Motors hoy vuelve a parar la planta, todo el año va a tener una planta parada una determinada cantidad de días de año. Esto es a 15 kilómetros de la ciudad de Rosario, ¿no? Las pymes advirtiendo despidos porque el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se pinta como todo bien, todo espectacular, lo que sea, yo me imagino a las textiles de Corrientes, La Rioja y Catamarca, o me imagino a las del calzado de Tucumán, o de cerquita de mi ciudad, de Arroyo Seco, o de Acebal. Me imagino compitiendo contra los productos europeos. Eso es lo que va a terminar pasando. Esto con un efecto que también va al Congreso. De las pymes, que también va al Congreso y que hay que analizar en profundidad. Lo que estamos viendo, Germán, es todo provincia de Santa Fe, ¿no? Esto, lo que vos sí, porque me tocó seguirla. Sí. Esto es otro tema. ¿Te acuerdas cuando se discutió el RIGI y se discutía si iban a poder importar determinados productos y determinada maquinaria para los proyectos de RIGI? Las empresas y las cámaras vinculadas, nombraban antes a DIMRA, a la producción metalúrgica básicamente de bienes de capital, dicen, guarda, che, que si entra todo importado a nosotros nos dejan sin cobertura. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los proyectos habilitados en el RIGI traen, por ejemplo, los galpones desarmados y los arman de absolutamente todo. Los galpones es un ejemplo clarísimo, real, no es una exageración. Y te digo que en la Argentina, y vos hablabas de Villa Gobernador Galvez, en Villa Gobernador Galvez es uno de los nodos donde hay una cantidad de empresas que crecieron al calor de Vaca Muerta y de las posibilidades de desarrollar una cadena de proveedores de la minería y de los hidrocarburos. Y todo eso hoy está en riesgo. Entonces, me parece que en algún momento, recién estaba por contestarle a alguien en redes sociales que me ponía... No contestes, Germán. No, pero alguien que con buena leche dice algo, dice, okay. Che, dejen de describir la realidad. Claro. Yo no describo la realidad, pero hay que, uno, contarla. Sí, obvio. Dos, darle el abonamiento a las cosas que pasan, porque si no parece que son cosas aisladas. Este gobierno es un gobierno anti-industria. Mira, hoy estuve con anti-industria. Con un y por empresario. Lo tanto, lo tenemos que decir en voz alta. Hoy estuve con un empresario industrial del sector de indumentaria de los más importantes del país y la síntesis fue esta. Antes sacaba créditos para comprar maquinarias, ahora saco créditos para despedir gente.
Así, bueno, y síntesis en una vos frase. antes le dijiste, ¿qué pasa con la sociedad y qué pasa con los industriales? ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están esas voces que con vos hablan en off, que conmigo hablan por teléfono, pero que no aparecen en lo público defendiendo a la industria? Y yo lo dije, creo que lo dije en alguna oportunidad acá y lo vuelvo a decir. Mira, aunque esos industriales y la Unión Industrial Argentina a veces parece que no quiere defender la industria, nosotros, los peronistas, la tenemos que defender. Obvio. Aunque en el momento el calorcito vaya para otro lugar. Porque no es el modelo de importa. país. Hay que estar parados en ese lugar. Y vale para las regionales que se están severamente afectadas. Vale para cosas que en este mes tuvimos inundaciones en la provincia de Corrientes, San Luis del Palmar bajo agua. Inundaciones en la provincia de La Rioja. Los incendios en la Patagonia, en Chubut. Hay diputados hoy, diputado nuestro en cada uno de esos lugares. El deslizamiento del cerro en Comodoro Rivadavia. Sí. Ahora unas lluvias impresionantes en Tucumán. Vamos a preparar a la Argentina para tratar de dar una respuesta eficiente a esto que está pasando, que ya no son temas aislados. Y hay que preparar una respuesta eficiente porque lo que hacen ahora es, despliego una situación de emergencia y después de la emergencia no hay una política sistemática de acompañamiento a los ciudadanos, ciudadanas y a los sectores productivos afectados en cada uno de los lugares. Germán, perdón, pero en ese punto justamente, digo, todo lo que estuviste mencionando recién, hablando de las economías regionales, la industria y en este punto también de las catástrofes, bueno, son clave los gobernadores, ¿no? Y hasta ahora lo que venimos viendo es el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores, incluso en esta ronda que yo estaba comentando que hay, ¿no? De Diego Santilli con algunos gobernadores. También el gobierno está tratando de conseguir apoyos para la reforma laboral. ¿Qué pasa ahí con los gobernadores que finalmente, a pesar de toda esta descripción y que uno entiende que hay algunas cuestiones que perjudican directamente a las provincias y a la economía de las provincias, apoyan igual las leyes que está pidiendo el gobierno? Bueno, vamos a arrancar por el vaso medio lleno. Quiero reivindicar a los gobernadores que a pesar de todo esto, de nuestro espacio político, que están plantados donde tienen que estar plantados y defendiendo las cosas que hay que defender en sus provincias y defendiendo la integralidad de un proyecto de país. Después, a mí me parece, yo no sacaría conclusiones por adelantado, perdóname, pero a mí lo que me dicen de estas giras del ministro del Interior, que yo tengo una relación cordial porque fuimos diputados hace muy poco tiempo y tengo respeto, hablo con él, digamos, es que se coleccionan fotos pero no hay nada concreto, ¿no? Y acordate lo que pasó en la Cámara de Diputados con el famoso capítulo 11, el artículo 75, que era el que intentaba derogar la emergencia en discapacidad y la emergencia en el financiamiento universitario. Entonces, yo no sacaría conclusiones por adelantado. O sea, decís que no para la provincia de Santa Fe, vos hiciste un desdoblamiento en el análisis de la reforma laboral, los que específicamente tiene que ver con los institutos del derecho laboral, y esta reforma tributaria encubierta, ¿no? Sí. Para la provincia de Santa Fe, estamos hablando de una pérdida de recursos por 150.000 millones de pesos, sobre un total de 1,7 billones de pesos que le sacan a las provincias. Y 3,3 billones de pesos que pierde toda la recaudación nacional. La provincia de Santa Fe pierde con la reforma laboral, además que los trabajadores van a perder derechos, la provincia de Santa Fe pierde 150.000 millones de pesos. ¿De qué compensación estamos hablando? Pero aparte los pierde de forma permanente. Pero pierde de forma permanente cuando te sacaron el incentivo docente, cuando te sacaron el fondo compensador del transporte de pasajeros, cuando te sacaron y te están sacando ahora los fondos para las escuelas técnicas y que complementan los recursos de las provincias para el financiamiento de la educación nacional, cuando te sacaron los recursos para las universidades públicas que tienen asiento en tu territorio, cuando no te dieron los fondos para las 13 cajas de jubilaciones que no fueron transferidas a la nación oportunamente. Entonces, ¿de qué compensación estamos hablando? Sin embargo, muchos gobernadores acompañaron incluso una pseudo reforma constitucional como metió Milei con la ley bases. O sea, entra igual. Y después, ¿qué dijeron sobre todo eso? Porque después empiezan los arrepentimientos, ¿no? Después empiezan los arrepentimientos. No, lo que pasa es que yo le quería dar la herramienta porque a todo nuevo gobierno que arranca...
2 años lleva Milei gobernando. Ya todos sabemos quién es Milei, ya todos sabemos cuál es el proyecto de país que quiere Milei. Y me parece que a esta altura cualquiera que se pone en esos lugares así pseudo dialoguistas, y que no ve en el fondo las transformaciones que se están haciendo y que son en contra del pueblo argentino, ya no hay manera de disfrazar a Milei y no hay manera de disfrazarse uno cuando entra en esas contradicciones, ¿no? Pero no, lo que sí se ve, digamos, es que las elecciones del año pasado a Milei le fue bien, a la Libertad Avanza le fue bien, y hay una interpretación de que entonces el pueblo argentino, o una mayoría, acompañan No, la mayoría no. Un poquito más, que no fue la mayoría. Fueron 5 puntos más que lo que sacó el peronismo en la Argentina y 30.000 votos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, digo, no hay que... Quería ganar yo, y tenía otra expectativa, y vos lo sabés, en la provincia de Santa Fe, inclusive, ¿no? Pero me parece que tampoco hay que sacar conclusiones de que tener una performance electoral razonable como la que tuvo el oficialismo, te da carta blanca para hacer lo que quieras. Yo lo dije también en otras oportunidades, no creo que haya habido ningún cheque en blanco para el gobierno. Lo que pasa que en general la política suele ser más condescendiente, entonces pareciera que ese 40% que saca el gobierno fue un 60%. Y parece que el 35% que sacó el peronismo fuese un 25%. Es como que la torta, el pedazo de la torta del gobierno siempre parece gigante y el pedazo de la torta que saca la oposición parece más chiquitita. Me parece que lo que tenemos que ser es claro en eso. Hubo efectivamente un acompañamiento en un sector importante de la sociedad, sacó un porcentaje de votos superior al nuestro, no hay cheque en blanco, no hay carta blanca, y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir recuperando confianza para hablarle a todos aquellos argentinos que todavía tienen una mirada crítica sobre lo que nosotros le planteamos a la sociedad. Ahora, Germán, vos recién dijiste, ahí están los gobernadores que efectivamente se plantan. De los gobernadores hablaste más vos que yo. No, pero vos lo dijiste, por eso te lo tengo que preguntar. ¿Cuáles son los que se plantan y cuáles son los que no se plantan? Los nuestros se plantan. ¿Todos? Los nuestros se plantan todos. Hay que ver cuáles son los nuestros, ¿no? No, los nuestros son los cuyos diputados están adentro del bloque de Unión por la Patria y dentro del interbloque que conduce el compañero Mayans. Claro, porque hay algunos que fueron electos. Los nuestros se plantan todos. Y yo trato en esto, más allá de hacer una caracterización política y una crítica política, trato de ser siempre respetuoso, porque para conformar las mayorías que se necesitan, para que la reforma laboral no salga, tenemos que ir a hablar con esos gobernadores y tenemos que hablar con los diputados de esos gobernadores. Si yo vengo acá a chicanear, rompo todos los puentes de diálogo que me permitan después poder generar la mayoría para que podamos, como hicimos con el capítulo 11 y el artículo 75, lo podamos rechazar. Totalmente. Lo entiendo, pero sabes que igual te lo tengo que preguntar. Obvio. Gracias por venir, Germán. El diputado nacional Germán Martínez.